o se llama el traumatismo de tórax. Ustedes saben bien que todo trauma es una agresión al organismo. Este trauma también puede ser, acá nos vamos a referir al trauma físico, ¿no? Porque también hay el otro trauma psicológico también, ¿verdad? Entonces, esto con respecto al trauma. Entonces, es una agresión hacia el tórax, ¿no? Ahí, como dice, es cualquier agresión o trauma en las paredes del tórax. ¿Qué es lo que va a producir? Pues daño. Va a producir daño en las estructuras, ¿no?, del tórax. Y esta lesión puede tornarse grave. Si nosotros sabemos muy bien que el tórax, más que todo, es un cono truncado, ¿no? Su objetivo, que es proteger. ¿Qué va a proteger? Los órganos que son nobles e importantes de nuestra economía, como por ejemplo el corazón, grandes vasos de los que emergen del corazón, ¿no? Y también los pulmones. Y a nivel del mediastino, o sea, mediastino anterior, medio, posterior, eso ya han llevado en anatomía. De todas maneras, es muy importante recordar qué se encuentran allá dentro de lo que es el tórax mismo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cualquier lesión puede producir pues la muerte del traumatizado. Y como dice acá, las lesiones más frecuentes son el hemoneumotórax o hemotórax, en aproximadamente un 95% de acuerdo a la literatura. Hay heridas de pulmón, ¿no?, que pueden ser debidas a un empalamiento, ¿no? Sí, señorita. ¿Querías decir algo? ¿No? Heridas por arma blanca, váyanse corriendo, por favor, todos. ¿Ya? Sí. Tienen que colocar una sola lista, una nomás. ¿Okay? Una sola lista. Y coloquen de ustedes, ¿no? Porque voy al final, yo con la finalidad de conocerlos, siempre leo el nombre y los voy conociendo más. ¿De acuerdo? Entonces, como dice allá, un 70% heridas de pulmón, fracturas costales y respiración paradójica en un 30%. Ahí tenemos el tórax, que a ustedes, como les decía, ya han llevado anatomía, están todo lo que es la parte costal, que está protegiendo los pulmones, ¿no? Su división con el diafragma, más que todo para la parte abdominal. También muchas veces en fracturas, por ejemplo, a nivel de las últimas costillas, pueden llegar a lesionar el hígado también, en la parte de abdomen, el hígado o el bazo también, que son lesiones importantes a nivel abdominal, al margen de la lesión que puede existir a nivel de los pulmones o del mismo componente del tórax. Estamos viendo la clasificación del mediastino superior, ¿no?, el mediastino inferior, ya saben. Después, aún así, pues tenemos el mediastino anterior, el medio y el posterior, donde se encuentran los diferentes elementos anatómicos. ¿Ya? Ahora, dentro de lo que es la clasificación, ustedes saben bien que pueden haber los traumatismos que pueden ser abiertos o cerrados. Y dentro de los abiertos están los penetrantes, ¿no?, que pueden ser debido a ¿qué? A un arma blanca, herida de bala, ¿no?, abierto. O también un empalamiento, ¿no? Muchas veces un accidente de tránsito, alguna vez ha sucedido, un vuelco de camión, justo un fierro se le introduce en el tórax y ¡pum! Como aquella, por ejemplo, que estamos viendo en la primera diapositiva, en el primer cuadro, ahí, ese es debido a un empalamiento, hay una herida de bala. Y los contundentes o cerrados generalmente son debidos a ¿qué? A traumatismo de tórax, ¿no? ¿Debido a qué? A una desaceleración brusca, por ejemplo.
Un automóvil que está yendo a 160 kilómetros por hora y de un momento a otro aparece otro y trata de frenar y por inercia se llega a producir esa contusión a nivel del tórax. Y las características, por ejemplo, si no son abiertas, son cerradas. Y por lo tanto, en esas, como vemos allá, en esa diapositiva, que estamos viendo una equimosis, por ejemplo, en un paciente. O la otra que tiene heridas de bala. En toda lesión, ¿no? Algunas veces yo digo en prácticas, por eso, ¿no? Cuando estén haciendo ustedes sus prácticas, más que todo, en su año de provincia, no es año ya, disculpen que diga eso, es que antes nosotros hacíamos año de provincia, ahora son 3 meses, que son 3 meses muy importantes que ustedes tienen que ir a asimilar o a ver si han aprendido o no han aprendido, ¿no? De todas maneras, generalmente en los que hacen provincia, puede haber un vuelco de campana, un vuelco allá, un accidente debido a las curvas que tiene un determinado camino, en los yungas, puede ser de Zapaqui, puede ser, bueno, diferentes, al Uribay, etcétera, etcétera. ¿Lo ven? Entonces, eso produce pues un vuelco y por lo tanto vamos a tener que nosotros saber tratar. Ese es el objetivo de esta clase, que por lo menos, ¿no?, sepamos qué es lo que vamos a hacer con un politraumatizado. Mucho traumatismo que puede ser a nivel no solamente torácico, también a nivel abdominal, como también en miembros inferiores. Pero ahora nos estamos abocando a la parte torácica. Y por lo tanto, algunas veces tenemos que echar mano a los estudios, como por ejemplo acá una radiografía simple que nos está demostrando que a nivel del hemitórax izquierdo, acá, ¿no?, existe un velamiento, se llama un velamiento, donde, ¿debido a qué? Debido al trauma que le está produciendo seguramente un hemotórax, ¿no? Sí. Entonces, lo más importante es ver qué es lo que vamos a hacer. Con respecto a las lesiones torácicas, las letales, que también decimos de riesgo vital inminente, que si no lo tratamos inmediatamente, el paciente puede llegar ¿a qué? A fallecer. Por eso se llama de riesgo vital inminente. Y entre estas lesiones, ¿qué es lo que tenemos? ¿No? La obstrucción de la vía aérea. Bueno, cualquiera no va a poder respirar, el paciente pues se muere allá rápidamente. Otro, un neumotórax a tensión. Algunas veces sucede de que ese paciente no puede respirar y entonces, ¿qué es lo que va? Va desplazando todo lo que es el mediastino, el lado contralateral. No solamente eso, sino que produce pues una producción, ¿no?, por el desplazamiento a nivel cardíaco y por lo tanto se va a producir la muerte. Un neumotórax abierto también es de riesgo vital inminente. El hemotórax masivo, ¿ya? Hemo, sangre, tórax, sangre en el tórax, masivo. Por la lesión puede ser de una arteria, especialmente arterial, como también puede ser del callado de la aorta o de la aorta torácica, de un vaso grueso prácticamente, donde no nos da tiempo muchas veces a realizar ninguna maniobra. Pero nosotros tendremos que tener la capacidad de poder reconocer. Un tórax inestable o bolet costal, ¿no? O bolet costal, tórax inestable. ¿Debido a qué? A fracturas, como vamos a ir desarrollando cada una de ellas. Debido a fracturas costales. Bolet, por eso se llama bolet costal o tórax partiente, ¿no? También se lo llama. ¿Ya? También es otra causa de qué, que puede producirnos una muerte, ¿no?, letal, o sea, inminente, si no se
si no se llega a realizar ninguna maniobra, que es importante. Y por último, lo que se llama el taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco, debido a que hemos migrado, como vamos a ver también, a nivel del pericardio. Se va acumulando sangre y ese corazón no va a poder tener la contractilidad, ¿no? No va a poder expulsar. Y por lo tanto, también nos va a llevar a una insuficiencia cardíaca inmediatamente y la muerte. Con riesgo potencial, como dice allá, una contusión pulmonar, una contusión cardíaca, ¿no? O sea que contusión, o sea, por desaceleración, por ejemplo, ya les he dicho, ¿no? Por inercia va y una contusión con el volante, por ejemplo. O los que están acompañando allá, y en igual forma, frena el coche, contusión, se golpea, si vale el término, es decir, y una contusión. Una rotura del diafragma, puede suceder también, ¿no? Puede suceder. Rotura esofágica y rotura traqueal. Son casi esas dos últimas, son raras veces ocurren, pero las que más se producen son todas las que hemos visto hasta el momento. Y luego están los de riesgo, sin riesgo vital, que nos da tiempo a todo, que nos da tiempo, ¿no? Entre ellos se encuentra el neumotórax simple, un simple neumotórax, ¿ya? El hemotórax simple también, una fractura costal, ¿no? Una sola costilla puede ser, ¿no? La fractura de una escápula y la fractura de una clavícula. Nos da tiempo a todo entonces, ¿no? Por esa razón es importante emplear la semiología, ver, hacer comparaciones. Bien, es un traumatizado, perfecto. ¿Y dónde le duele? Bueno, le dirán, miren que no puedo respirar porque me está doliendo acá. Entonces uno hará el examen, primeramente, la anamnesis, cómo ha pasado, qué ha pasado. Muchas veces el paciente también traumatizado, puede llegar, ¿en qué? Sin poder hablar, porque puede también al mismo tiempo tener un problema a nivel de fractura, a nivel del cráneo, puede estar entrando en un coma, también lo sabemos, pero nosotros tenemos que tratar de entonces preguntar a quiénes lo acompañan, serán familiares, o serán amigos, o será cualquier otra gente que ha visto el accidente y que ha ido a ayudar. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros siempre es la inspección. En todo paciente siempre tenemos que ir a hacer la inspección para ver dónde se encuentra la lesión. ¿Ya? No siempre va a ser dentro del tórax, sino también puede ser a nivel clavicular, en la clavícula, ¿no? O también a nivel de escápula. Por lo tanto, es importante no solamente la inspección, la palpación también, para ver muchas veces cuando uno está haciendo la palpación, cuando hay neumotórax, por ejemplo, hay un crépito, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Hay fuga ¿de qué? De oxígeno, de aire. Por lo tanto, ese paciente va a tener, es igual que uno cuando, por ejemplo, cuando hay nevada, uno va a apretar la nieve, tiene esa sensación, ¿no? No sé si alguna vez han hecho eso, ¿no? O la misma granizada, uno aprieta y es una sensación que siente a nivel de la mano. Dentro de lo que es la etiología, las causas más frecuentes, como dijimos antes, accidentes de tráfico, más que todo, está de moda actualmente, ¿no? Mucho, no sé, cuando yo veo el informativo durante las mañanas, a primera hora, vemos que siempre hay, dice, ha habido un choque de una flota, o camiones, o un auto, etcétera, etcétera. Entonces, por lo tanto, ¿no? Accidentes de tráfico, más que todo en un 80-85%. ¿Ya? Después caídas, muchas veces los que están construyendo una casa, un albañil, por ejemplo, se cae del quinto piso, tercero,
muchas veces, aunque sea de pocos metros, puede llegar a riesgo. Depende de la caída, cómo cae. Los accidentes laborales, hay agresiones, accidentes deportivos, ¿no? Si alguien juega fútbol, muchas veces está jugando y le dan un codazo. Y ahí se pueden fracturar, ¿no? Allá una costilla, por ejemplo, ¿no? ¿Mucho sueño? No, ¿Sí? pero... Hambre, quizás. Hambre. Puede ser, ¿no? Entonces, eso es importante, accidentes deportivos. Dentro de lo que es la epidemiología, tenemos traumas de la pared, ¿no? En un 50% de la pared torácica, pared. Después, traumas de lesiones pulmonares, aproximadamente en un 25%. El trauma de lesiones cardiovasculares, en un 20%. Y los menos frecuentes son la ruptura esofágica, como dijimos hace rato, la diafragmática, en apenas un 5%. Bueno, esto es para conocimiento, ¿no? Yo no voy a estar preguntando en el examen, bueno, a ver, dígame, ¿cuánto es el porcentaje de las lesiones cardiovasculares? Nada que ver, ¿no? ¿Por qué? Porque eso puede variar, ¿no? De un país a otro puede variar, ¿de acuerdo? Así es. Bueno, pero es importante conocer respecto a las fracturas, por ejemplo, dentro de lo que es las lesiones de la pared torácica, y dentro de ellas, ¿no? Tenemos la fractura de la clavícula. La fractura de la clavícula. A veces pasa, e inclusive no siempre por un trauma que puede ser debido a desaceleración o a un accidente automovilístico, no. Algunas veces jugando fútbol, ¿no? En algún deporte cae, ¿no? Y una fractura de clavícula. Puede suceder. Ustedes están llevando traumatología, han debido ver eso. Y lo más importante, por ejemplo, como se ve acá, ¿no? Una fractura de clavícula, están viendo, ¿no? Hay una superposición de una de ellas y la famosa, ¿no? Como dice allá, el signo de la tecla del piano. Durante tantos años no he visto yo una fractura así, ¿no? Sí, cuando estaba en emergencias, bien, ¿sabes? El signo de la tecla. No, he ido a ver, a buscar, pero tampoco, no, pero la verdad, si bien dicen, entonces habrá que ser muy minucioso para que, a no ser que esté muy alejado de, ¿no? Entonces el cabo fracturario y uno puede hacer eso, pero yo le digo dentro de mi experiencia tampoco. Pero es necesario tener en mente ese signo, ¿no? El signo de la tecla. Una fractura escapular es más, todavía, sí, es de cuidado. Son de cuidado. Como por ejemplo están viendo acá, ¿no? Cómo está fracturado debido a un accidente, pues de esos grandes también, ¿no? Porque imagínense una fractura allá, donde ¿qué va a pasar? ¿No? Va a haber lesiones de ¿qué? De la arteria axilar, de la arteria, o el mismo plexo braquial que está, ¿no? Pasando, y no solamente eso, sino que dentro de lo que es la división misma, ¿no? de algunas ramas del plexo braquial, o la misma contusión pulmonar, ¿no? Pueden introducirse muchas veces, una oportunidad hemos visto que parte de la escápula estaba introduciéndose hacia dónde, hacia un espacio costal. Puede suceder eso. Todo depende también del accidente que se produce. Fractura del esternón, como están viendo. Hace rato hemos dicho por desaceleración. O sea, por inercia, saliendo a velocidad. Entonces, ¿qué es lo que choca primero con el volante? Puede ser el esternón. Por lo otro, que estamos haciendo en un mini, ¿no? Entonces frena un accidente y nos vamos hacia adelante y también se puede producir una lesión a nivel del esternón. Y lo que dice, tiene que ser pues provocarse por un mecanismo de alta energía, velocidad, ¿no? Para que haya eso.
Existe dolor, sí señor, hay crepitación también, ¿no? Y hay hematoma preesternal. Se ve allá. Como no es abierta, hay una equimosis, pues. Y al haber equimosis, muchas veces puede estar sangrando y producirse un hematoma. Hema, sangre. Toma es tumor de sangre sería, ¿no? Pero es un aumento de volumen que nos hace hablar de un hematoma preesternal. Alguna vez, como dice allá, puede producirse, ¿no?, un problema, una contusión miocárdica. ¿Por qué? Por el corazón, ¿ya? ¿No? Está cerca. Entonces, si bien no puede protegerse, por ejemplo, en los niños, es más, esto se ve más en los niños cuando existe una desaceleración. La contusión cardíaca es más grande todavía. ¿Por qué? Porque si bien en el adulto, ya, todo lo que es la parte ósea está bien consolidada, ¿no? Pero en cambio en los niños todavía no. Ahora, con respecto al bolet costal, también se llama tórax batiente, como dice allá, ¿no? Tórax inestable también se llama. Tórax batiente, tórax inestable, tórax flotante, también es otro nombre, ¿ya? Es una lesión, como dice, donde existen dos o tres costillas. 1, 2, 3, puede ser hasta 4, dependiendo. O no solamente en una, sino, digo, en varias costillas, sino también puede ser en una sola costilla que esté acá, varias, en una sola cosa. ¿De acuerdo? Una lesión. ¿Ya? ¿Y qué nos produce eso? ¿No? Lo que se llama la respiración paradojal. Es paradójico, ¿no? Que cuando uno mete el aire, se insufla, ¿no ve? Metemos el aire, ese tórax aumenta, ¿verdad? Cuando botamos, disminuye. En cambio acá, cuando metemos el aire, en vez de aumentar, pues bien disminuye. Y cuando expulsamos el aire, aumenta. O sea, una respiración paradojal, como se está viendo acá, donde va a haber, aquí están viendo, ¿no?, el momento de la respiración, en vez de, esta es la expiración, cambia la expiración, o sea, todo lo contrario, ¿de acuerdo? Puede haber una fatiga muscular, puede haber una incapacidad del diafragma para contraerse, ¿no? Y apenas vas respirando con la contractura de los músculos intercostales, ¿ya? Fracturas costales, hemos visto, hemos dicho, ¿no? Las superiores pueden estar, las fracturas costales pueden ser superiores, de los fracturas superiores, medias e inferiores. Las superiores, como dice allá, son secundarias a un traumatismo también de alta energía, ¿no? Alta energía, o sea, desaceleración. Ahí también entra la desaceleración. Pueden estar lesionados grandes vasos, ¿verdad? Los medios, las fracturas costales, ¿no? Medias que producen, ¿no?, una lesión del corazón a nivel pulmonar y pleura. Y los inferiores se asocian a lesiones de órganos abdominales, como al principio les dije, ¿no? Lesiones abdominales, más que todo, ¿dónde? Si son es cuando hay una lesión, es seguro, cuando hay lesión a nivel costal inferior, uno tiene que, en un paciente accidentado, no puede decirle que se vaya a su casa, ¿no?, cuando hay fractura costal inferior. ¿Por qué? Porque muchas veces esas lesiones, ¿no?, las fracturas pueden llegar a lesionar el hígado, ¿ya? Y ustedes le toman los signos vitales, su presión arterial está 110, 60, otra vez le toman,
nuevamente está en 110, 60, ¿no? Pasan 2 o 3 horas y de un momento a otro, esa presión arterial cae. ¿A cuánto? 90, 80, 60, va disminuyendo. ¿Debido a qué? Porque había habido una lesión a nivel del hígado. Y esa lesión a nivel del hígado, ¿no? Se produce lo que se llama la hemorragia en 2 tiempos. La hemorragia en 2 tiempos. Cualquier contusión a nivel hepático, por ejemplo, puede producir laceración en el hígado. Y como tiene la cápsula de Glisson, ¿no? Allá es igual que el globo que le está protegiendo. Está sangrando y está protegiendo. Mientras tanto, se está produciendo la presión. Si bien va disminuyendo muchas veces, poco nada más, entonces de un momento a otro revienta, si vale el término, y se abre y empieza todo el sangrado. Y el hígado, como es bastante irrigado, ¿no? Entonces comienza a sangrar y a eso se llama hemorragia. Por lo tanto, en las fracturas, por ejemplo, inferiores, es muy importante ver esa lesión, porque no siempre va a ser pues, la lesión del hígado, también puede ser la lesión del bazo, el hígado en el lado derecho y el bazo en el lado izquierdo. ¿De acuerdo? Eso es importante saber. También pueden lesionarse, ¿no?, los riñones, pero la mayor parte de las fracturas costales inferiores siempre es el hígado o el. Por esa razón, cuando estemos en emergencias, en urgencias, viene una paciente, ¿no? Entonces tenemos que mantenerlos, ¿qué? Por lo menos unas 24 horas en observación, ver cómo están sus signos vitales. Los signos vitales para nosotros son importantes. ¿Por qué? Porque si la presión arterial va bajando, y nosotros no sabemos, revisamos el tórax, no hay nada, pero sí a nivel costal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay hemorragia. Y en cualquier instante, ese paciente puede entrar en un shock hipovolémico, ¿de acuerdo? En un shock hipovolémico. ¿Y cuáles son los signos de shock? Ya saben ustedes que es primeramente, la piel. Vemos la face, o sea, la cara, cómo está, o los pies, la mano, cómo está, pálido. Hay sudoración, ¿verdad? Está sudoroso el paciente, está ansioso, está con ansiedad. ¿Por qué? Y no solamente eso, sino que también manifiesta sed, ¿no? Tengo sed, que alguien me dé agüita, que alguien me favor, ¿de acuerdo? Entonces, es un paciente sudoroso, ansioso. Yo lo he vivido en carne, he visto a un paciente, ¿no? Cuando estaba en una ambulancia, ¿no? Cuando estaba en el hospital, nos llaman y dicen, doctores, tienen que ir a la ambulancia para ver, hay una. Bueno, esto era en Argentina. Entonces allá los policías agarran, como se dice vulgarmente, les meten balas, ¿no? Allá. Entonces había sido uno que se ha entrado a una casa, ¿no? Y entonces los policías han llegado, y él ha caído allá, y nosotros teníamos que ir a recoger el herido. Y justo lo hemos recogido inmediatamente, lo hemos llevado a la camilla, darle, ¿no?, lo que se puede, no se podía en ese instante. ¿Por qué? Porque el paciente ya estaba entrando en vasoconstricción, ya estaba, y no solamente eso, como les digo, estaba pálido, desesperado, angustiado, sudoroso, no decía, tengo sed, por favor, tengo sed. Es un signo que le digan a ustedes que tengo sed. ¿Ya? Shock hipovolémico. Y antes de llegar al hospital, así, no podíamos hacer nada en eso, ¿no? Entonces, eso es muy importante tener en mente, ¿no?, cuando existen lesiones a nivel pulmonar o un sangrado de un gramo, un vaso o una herida abierta por bala, por ejemplo, en este caso, donde sangra más, ¿no? Si es a nivel aórtico, una arteria importante, sangre no es fácil. La mortalidad aumenta con el número de costillas en las fracturas costales. La mortalidad aumenta. Por ejemplo, del 6% de 3 fracturas costales. ¿Usted es representante de alguna escudería?
¿no? Seguro, señorita, como me está grabando, ¿no? Realmente, cuando son representantes de escuderías, ¿saben lo que son las escuderías? ¿O no? ¿Saben o no saben? Sí, ¿no? Uno que va a la clase se tiene que sacrificar, mientras tanto los otros 8 o 9, depende cuántos son de su escudería, están felices en el cine o paseando, ¿qué estarán haciendo? ¿No? Y tiene que pasar, como en este tiempo ya es, ¿no? Pasando por WhatsApp, dame la tarea, fácil, ¿no? ¿Es así o no ahora? Por WhatsApp, pasame por WhatsApp. Sí. En cambio, en mis tiempos, voy a decir, no era así, no era así. Pero había también representantes de escuderías. Al menos yo pienso que en esas ocasiones han nacido los representantes de escuderías. Por ejemplo, esta aula, de manera que descanse, les contaré algo. Esta aula es aula acá, ¿no ve? Al fondo todavía hay aula, ¿verdad? Esta era una sola aula, desde acá hasta allá. Allá era la pisada, cuando yo entraba a la facultad de medicina. Al fondo era. Y entonces, imagínense, 1.600 alumnos han ingresado a la facultad de medicina. Ya 1.600, ¿se dan cuenta? De los cuales se han dividido en dos, a 800 aquí y 800 al otro lado. 800 llevando ¿qué? Química, física. En aquellos tiempos, el primer curso era química, física, después al otro lado era biología, estadística y elementos de medicina práctica, se llama. Y menos los que queríamos estudiar, veníamos a las 4 de la mañana, de hacer fila allá, en la puerta de Mesas Cejas, aquí entrábamos corriendo, el otro en la puerta de acá, ya también de abajo, en la planta baja, esa puerta hay que esperar. Venía el que abría la puerta a las 6 de la mañana, y de las 6 de la mañana todos empujándonos a subir hasta el tercer piso, hasta aquí. Otro escollo aquí, hasta que venga el Condorito, se llamaba el que abría la puerta. Él venía a las 7 menos cuarto, finalmente. Nosotros teníamos que estar ahí esperando en la puerta, apenas abra, entrar empujándonos. ¿De acuerdo? Entonces, uno tenía que correr, y como ya eras representante ahí, decíamos, ¿no? Hoy día tú vas a venir, hoy día lunes, tú el martes, tú el miércoles, tú el jueves, así. 5 para cada día, ¿ya? Porque las clases de cada día. Y el representante de escudería tenía que venir temprano, a las 4 de la mañana, 5. ¿Por qué? Porque corríamos y ¿qué hacíamos? Un cuaderno, desde aquí tiraba allá, tenía que caer el cuaderno allá, ¿no? Y toda esa fila era mía ya. Habían reglas, pues, ¿verdad? ¿No? El otro a la segunda ahí, ya se llenaba poco a poco. La mala suerte, si el cuaderno se caía al suelo, ya era chao. ¿Por qué? Porque tenías que irte a sentar allá, no hasta ahí atrás, 100, más atrás, y pobre de vos, ¿no? Y no solamente eso, sino que también el profesor, ¿no? En aquel tiempo, ahora por ejemplo se puede grabar, pero en aquel tiempo eran radiograbadoras, más que todas las grabadoras. Grabadora aquí, grabadora, como reporteros, todas las grabadoras. Allá, ¿no? Cables que estaban allá, ahí, cables, ahí, enchufes, ¿no ven? Sí, sí. Allá. Extensores, todo era así, todo. ¿Verdad? En aquellos tiempos. Ya, ¿y qué hacía ahora el representante? Ha pasado la clase, ha grabado y todo, ¿no? Tenía que ir a su casa a typear ya también, en la máquina de escribir. Máquina de escribir, con el papel, ¿cómo se llama? Papel de seda, ¿no? El primero, y ¿cuántos copias? Si eran 8, 8. Si eran 6, dependiendo de la escudería.
y eso tenía que repartir al día siguiente, ¿no? Era así. En cambio ahora, qué facilidad. Yo digo, ¿son estudiantes de medicina? Sí, qué bien. Pero tienen todas las posibilidades. Por ejemplo, aquí la señorita, miren cómo está distrayendo allá, ¿no? Mirando su computadora sin interesar en la clase, ¿no? Es así. E inclusive no solamente eso. Por ejemplo, si ustedes entran ahora con la inteligencia artificial, mejor todavía. Ustedes le dan la orden, yo quiero que me des toda la clase de traumatismo de tórax. Me dicen allá, ¡pah! Y todavía le pregunta el de la inteligencia artificial, ¿qué más quiere? ¿Tiene alguna cosa más? ¿No? ¿Verdad? ¿Sí es así o no? No, al menos yo estoy, cuando entro a la inteligencia ahora últimamente, ahí le pregunto, ¿no? O le dice usted, quiero que me dé la clase, pero que sea entendible. Quiero entender, que sea fácil. Bueno, o lo otro, quiero que me haga mi tarea. Me han dado, ¿no?, que haga una investigación sobre el cáncer de glándula tiroides. Listo. Pasan unos 20, 30 minutos, puede ser. Inmediatamente le dan todo. ¿Sí o no? ¿Qué facilidad tiene? Pero yo pienso que está mal todo eso. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, dígame usted, ¿por qué cree? Porque somos más dependientes de la tecnología y en el momento que ya no la tengamos o cuando es difícil acceso en la vida real, en la práctica, pues ya no hay el conocimiento. Sí, uno acaba de decir algo, ¿no? Nosotros vamos a ser esclavos de la inteligencia. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a hacer el trabajo debido a nuestra flojera. Discúlpeme que diga flojera, ¿no? Debido a alguna otra cosa que nos puede preocupar, porque le dan la tarea, punto. Nosotros vayamos a cualquier otro lado, no nos preocupa. En cambio, si nosotros nos dedicáramos a investigar, uno, dos, a leer los textos que existen, ¿no? En fisiología de Guyton, por ejemplo, ir a leer, ¿no?, detenidamente, eso pega. Y no en relación a lo que actualmente se está haciendo, ¿no? Usted le da la orden y después, ¿qué? No va a estudiar. Va a ir a las clases, si es práctica, va a decir, a ver, dígame, no se puede, no. Y sus neuronas, ¿por qué? ¿Quién ha creado todo lo que es inteligencia? ¿Quién ha creado ¿Quién ha creado todo lo que es la auto, todo lo que está ahí construido? Nuestro cerebro. Y nosotros tenemos que vencer a las computadoras, a los laptops, a los tablets, a todo eso. Tenemos que desarrollar nuestro cerebro, ¿verdad? Que no se atrofie, ¿ya? Que no se atrofie, ¿verdad, jóvenes? ¿No? Por ejemplo, antes yo les hacía alguna cosa, es decir, les preguntaba algo, no contaba. Ya iremos a lo más simple, es decir, a ver, vamos a hacer cálculo mental, ¿ya? ¿Cuánto es 50 más 50? 100, Dividido entre 2. 50. Por 8. O sea que por poner así operaciones que nuestra mente. No, pero dicen, no, van a sacar la computadora, ¿cómo se llama? Sí, pues, entonces van allá. No, ¿verdad? No tenemos que ser esclavos. Por favor, estudien, ¿no? Lo poco que se les da, por ejemplo, a ustedes aquí, son pantallazos, pero me gustaría que, una vez terminando la clase, vayan a investigar más. Porque lo que dice el profesor puede ser mentira también, ¿no? Alguna vez ha sucedido, no tienen que creer. Y eso, discúlpenme que me esté extendiendo, y eso es muy importante dentro de lo que es la autoformación. En este instante todos vamos a ir a competir. Competencia. ¿De quién? Del que sabe más.
¿Por qué? Porque egresan cada año, póngale como mínimo 400 médicos, 400, de la UMSA, de UPEA, después de la UDAPOL, de diferentes universidades que existen. Egresan. Para la residencia, ¿cuántos? Solamente hay. Para cirugía general, el hospital de clínicas, 3. ¿Cuántos compiten? 200, 300 por año. ¿Y quiénes van a entrar? A no ser que hagan trampa, muñecas, como ha sucedido no sé qué el año pasado, algo por ahí. Eso no tiene que existir. Hay una cosa importante, que nosotros, si bien nos han acreditado Facultad de Medicina, sí, tenemos que tener ese orgullo de ser de la Facultad de Medicina de la UNSA. ¿Por qué? Porque si ustedes, aunque no crean, en las facultades como no diré nombres, pero ahí está prohibido aplazar al alumno, prohibido. ¿Por qué? Porque el alumno paga. Si él no paga, entonces, ¿cómo va a vivir en la universidad, no? Entonces, así, todos están prohibidos. Y todos pasan, aunque no crean, todos pasan. Sí. Bueno, entonces la mortalidad dice que aumenta con el número de costillas. El 6% si hay 3 fracturas costales, nada más que 3. El 23% de mortalidad cuando hay más de 6 fracturas costales. Y el 30%, o sea, por esa razón el riesgo tan inminente de un tórax inestable, un tórax batiente. Disculpen que me haya salido del tema, pero es importante decirles también eso, porque no quisiera que mis futuros colegas, ¿no?, que van a ser ustedes, mis hijas caigan en manos de alguien que no haya estudiado, o mis nietecitos, ¿no? Yo desde allá arriba voy a decir, no vayas donde es, por favor, no se ha formado bien, ¿sí o no? Difícil, ¿no? Pero es así. Entonces tenemos que nomás poner, como dicen, barbas en remojo, ¿ya? Y echarle conciencia a lo que estamos aprendiendo nosotros, ¿no? Ya. Entonces, trauma cardíaco contuso, como dice allá, está relacionado con accidentes automovilísticos, como vimos hace rato. Miren allá, en esa figura hay un trauma por desaceleración, donde prácticamente, ¿no?, se ha golpeado allá la parte cardíaca. Y esa lesión cardíaca contusa puede dar, ¿no?, contusión, o sea, del músculo cardíaco. Y si está él, entonces esa bomba tiene que ir, ¿no?, contrayéndose, ¿no? Difícil. ¿Por qué? Porque está, pues, con trauma ya. Va a haber ruptura muchas veces de las cámaras. Sabemos que están las dos aurículas, los 2 ventrículos, y lo que se interpone son 4 prácticamente, ¿de acuerdo? Y entonces las válvulas, puede ser la aórtica, la mitral, la tricuspide, también muchas veces se llegan a lesionar, y por lo tanto darnos lo que se llama la insuficiencia cardíaca, ¿no? Y no solamente eso, que también puede producir disección, ¿no? ¿De qué? Valvular, y no solamente la disección, también de las capas. Yo debería estar golpeando. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante ver esa aceleración. Hay que ir a escuchar el corazón, como vamos a ver más un rato, a la del efecto. Bueno, taponamiento cardíaco, como dice allá, suele ser secundario a traumatismos penetrantes, ¿no? Se presenta generalmente un estado de shock, ya les he manifestado cómo son los estados de shock. Hay acúmulo de sangre en el espacio pericárdico, pues, ¿no? Entre el corazón y el pericardio se va llenando de sangre, va aumentando, y por lo tanto no va a poder ese corazón expandirse más. Y por lo tanto, ¿qué va a haber? ¿No? Va a haber acúmulo de sangre, y a la auscultación los ruidos cardíacos los van a ir a escuchar allá.
van a estar débiles, como dicen. No solamente eso, tienen que saber bien esto. La ingurgitación de las venas del cuello, van a ir a verlas si existe o no. Ingurgitación, ¿qué quiere decir? Que está ingurgitando, o sea, aumentando las venas del cuello. Y a la percusión va a haber sonido mate, y lo otro, que no hay pulso, ¿no? El latido es pequeño. Y por lo tanto se produce la tríada de Beck, donde hay ingurgitación ventricular. Ustedes le toman la presión arterial, hipotensión, está hipotenso. Y lo otro, los ruidos cardíacos que van con el fonendoscopio o estetoscopio a escuchar, están débiles. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, entonces la triada de Beck. ¿Ya? Algunas veces hemos tomado examen. ¿No? A ver, diga la triada de Beck. Pero por si acaso no va a estar en el examen ahora, porque, ¿ya? Bueno, yo no. Claro que voy a dar mis preguntas, ¿no? Pero no voy a preguntar eso. Voy a preguntar otras cositas que son importantes también. Bueno, la ruptura traumática de aorta puede romperse por completo, de forma completa o incompleta, ¿no? Por un traumatismo cerebral. Aorta. Igual, por el mecanismo de desaceleración, ¿no? ¿Qué pasa? La aorta tiene, pues, ¿qué tiene? Una capa, ¿verdad? La adventicia. Imagínense la adventicia, la capa. Y cuando se produce una laceración o ruptura, que esta capa muchas veces va protegiendo. Y de un momento a otro puede reventar. Muchas veces, alguna vez, o sea, se vale el término reventar. ¿Ya? ¿De acuerdo? Sí, vale el término. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es aorta. El corazón está allá. Imagínense la gran presión que existe allá. Es terrible, ¿no? Con decirles que por ejemplo, una lesión a nivel de la carótida es igual que una manguera, ¿no? ¿Me entiende? Que llega ¿a qué? A vaciarse pues rápidamente. El paciente en un shock hipovolémico inmediatamente se muere. ¿De acuerdo? Igual, cuando una ruptura de una lesión de aorta, también es muy importante saber también eso. Y por lo tanto, muchas veces esa capa que eso está protegiendo allá, y esa ruptura parcial puede causar solamente hematomas mediastínicos, como dice allá, limitados nada más. En las radiografías se ve, ¿no?, la silueta cardíaca normal, etc. ¿Por qué? Porque hay un ensanchamiento. Pues, si ustedes ven, por ejemplo, ¿no?, van a ver las radiografías del tórax, inmediatamente se ha sacado y ese corazón está aumentado. Parece que tuviese una cardiomegalia. El índice cardiotorácico está aumentado, ¿no?, en ese instante. Pero el antecedente, este señor tiene el trauma, es un trauma que está afectando a la parte cardíaca, y por lo tanto pensamos nomás que se trata ¿de qué? De una lesión, una contusión a nivel cardíaco, y no solamente eso, sino también a nivel de los vasos que pueden existir. ¿Ya? Allá. Ahora, ¿qué hacemos? Por ejemplo, si nosotros estamos, ¿no?, en una provincia, viene un paciente traumatizado, ¿no?, y justo como es la fiesta de ¿no?, entonces, ¿qué vamos a hacer en un paciente así? Cuando veamos hemotórax también, ¿qué vamos a hacer en un paciente? Lo que les dije, primeramente, anamnesis, ver qué lesiones puede contener, inspección, palpación, percusión, auscultación, ¿no?, a nivel, ¿no? No solamente eso,